Buenas, estamos aquí en la Filben Guarenas en este febrero muy particular porque se celebran muchas cosas en febrero y en particular ahora el 14 es el aniversario de Guarenas, el 401 aniversario. Y a propósito más bien de este aniversario, fuimos invitados a participar como Filben en esta feria, la primera feria de Guarenas, y estamos aquí con nuestros libros, con nuestra literatura, con todo lo que hace la plataforma del libro y las demás editoriales de Venezuela que están presentes. Pero en particular hoy tenemos a dos personas muy queridas, uno y una, Sara Otero, ¿sí? Ella es editora, la que dirige la editorial Hormiguero de la Universidad Militar, que va a presentar el libro de José Negrón Valera, el libro de las cicatrices. Este es el tercer libro, digamos, él tiene más libros, tiene 4 libros, ¿no? Pero este es el tercer libro que corresponde lo que culmina con una trilogía, la trilogía de Caracas. Empezó con Los para Cleopatra, ¿no? Con una dedicatoria que ha marcado, que deja a todos los hombres siempre con deuda. Pone la vara alta. La vara muy alta, exactamente. Esa dedicatoria sí definitivamente es emblemática. El segundo, El Rey de las Cenizas, premio Estefania Mosca por Fundarte. Y ahora el libro de las cicatrices que publica Monte Ávila Editores. Para quienes trabajamos en Monte Ávila Editores, la verdad es que cuando nos presenta el libro José, no dudamos en ningún momento en la calidad y en el mensaje que traía. Sobre todo porque José Negrón tiene una particularidad, que pareciera que fuera una crónica y no es crónica, que pareciera que fuera lo real, lo más importante, y no es lo real. Lo importante es el trasfondo de la historia que él nos marca. Y eso está marcado en las 2 novelas anteriores y en esta muy particularmente. Entonces, uno tiene que hablar de esta modo un poco general, porque si no hacemos lo que llaman spoiler. Y al final la idea es que lean el libro. Es un libro que tuvimos muchas discusiones, José Negrón, para cuando estábamos leyendo el libro, editándolo, haciendo las observaciones pertinentes que tienen siempre los editores, o impertinentes algunas veces, ¿no? Pero era lo bueno de trabajar con José, es que está abierto a la crítica, no se hieren susceptibilidades, y lo que estamos siempre pensando es en el lector, que es el fin último de una historia, de un libro. Y la verdad es que el libro de las cicatrices, que debo decir ahora, confesar, porque uno lo lee desde la visión de editor, no como lector, sino editor. Pero cuando escucha las opiniones de los lectores, es interesantísima. Se quedan fascinados. José Negrón logra seducir a los lectores de una manera espectacular. Yo digo, bueno, eso es el papel del escritor, ese es el papel de las historias, ese es el papel que ha logrado los libros de José Negrón. Desde un Los para Cleopatra, que ha sido una cosa que logra esas pasiones, ¿no? Y eso hace además una cosa muy particular, que es un escritor que además puede tocar desde el humor y desde el drama tan terrible la sensibilidad de las personas. Entonces, bueno, yo no voy a dar más. No, yo creo que Sara tiene aquí un texto que ella ha elaborado para presentar el libro de José Negrón. Muchas gracias, José Negrón, por haber confiado en nosotros. Y bueno, Sara, bienvenida a la Filben Guarenas.
y a esta presentación del libro de José Negrón. En efecto, bueno, agradecerle a Gabriel Larrana por la deferencia de invitarme a presentar el libro de Negrón y agradecerle a Negrón pues la confianza de permitirme presentarlo. Y bueno, yo, niña estructurada, quería abarcar todo y presentarles a las personas a través de esta actividad de hoy y que seguramente va a estar en las redes, que conozcan bastante y lo más posible en un breve tiempo de un escritor tan valioso venezolano joven como es Negrón. Entonces, bueno, para mí es un gran honor estar aquí hoy y creo que cuando tenemos un nuevo libro, como ha sido el libro de las cicatrices, vamos a hacer una pequeña retrospectiva, como está haciendo aquí el amigo Casal, de su obra y vemos que en una línea uno puede unir o no a los hijos anteriores literarios. Y eso también es una forma de conocer un poco sobre el autor y es para nosotros saber un poquito más de este joven antropólogo, escritor venezolano, José Negrón Valera, investigador en guerra no convencional, contraterrorismo, que es bien acucioso, y operaciones de la información, autor de libros, como nos decía el amigo Casal, Un Lost para Cleopatra, escrito en el 2017, basada en las contradicciones de un sector de la población con un sentido desplazado de la realidad. Y bueno, como él mismo comenta, narrado sin filtro y sin palabras edulcoradas, que creo que es eso lo que permite que la gente se identifique con una narrativa muy directa. Reyes y Dinosaurios está inmerso en una trilogía que espera culminar en algún momento, ¿verdad? Prometido. Octubre 17. Lo prometo. Saber y Poder sobre el proceso de renovación académica de la UCB 1967-1970. Su novela El Rey de la Ceniza, con la cual logra el Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca en el 2018, pero sí que estamos hablando de un joven muy activo en la literatura venezolana contemporánea. Negrón ha expresado que para él escribir es una responsabilidad desde la ética y creo que el mundo y todas las distintas dimensiones sin ética, sin moral, sin un ejercicio de la probidad, la verdad que no tiene como mucho sentido. Y bueno, como escritor quiere dar a conocer este presente venezolano, de allí esa búsqueda de significación, de realidades que lo rodean y aspirar a la trascendencia de esa realidad con un mundo ficcional a través de las obras literarias que permiten al lector sacar conclusiones e identificarse por sí mismo cuando uno lee en esas obras. Sin embargo, no es necesariamente un requisito ser venezolano para identificarse con las obras. Un aspecto que me conmueve, que creo que es allí donde estaba haciendo énfasis en la dedicatoria, que está muy alta, ¿verdad? Es que justamente que manifiesta que para él es muy importante la relación y el acompañamiento de su familia para el trabajo que hace de manera intelectual. Tiene la suerte de contar como padre con una cercanía y una relación muy particular con sus dos hijas y con su esposa. Y lo vemos en la dedicatoria de Reyes y Dinosaurios cuando dice, cito, a Miranda Valentina y Manuela Victoria, mis hijas, semillas literarias de un mundo nuevo. Yo creo que bueno, ese es un sentimiento muy abarcante y aspiracional. Ese modo y ese amor que tienes también por este país hace que la obra vaya sumando líneas de nuestra identidad de estas primeras décadas del convulsionado siglo XXI, no solo para el mundo, pero particularmente para el país. Creo que veníamos de décadas no serenas, pero como de violencia pasiva. Digamos así como hemos arrancado el Venus. Ahora bien, el libro que hoy nos convoca, el libro titulado El Libro de las Cicatrices, es una historia de poder en la que cada uno de sus personajes tiene una herida, como mencionaban, que puede ir del humor al dolor. Entonces valga ese sustantivo doloroso y perdurable para la cicatriz. Obra en la cual Negrón recrea situaciones que están sobre la palestra, haciendo de estos eventos un thriller ficcional muy poderoso. Y lo digo porque la novela, desde el primer instante, que arranca con el hallazgo de Silvana, provoca una fuerte tensión emocional, creando la ansiedad de conocer más por ese desenlace. Y bueno, leyendo la primera página, ya uno quiere saber qué fue realmente lo que pasó. Me satisface mucho dar a conocer este trabajo, que se perfila con éxito, tal como sus libros anteriores. Y esta novela pertenece, como decía Casaro, a la trilogía de Caracas y es la historia de una sociedad rota por la exacerbada violencia contra las mujeres. Son 300 páginas que van de la mano de variados personajes antagónicos y que bueno, tiene muchos vértices de temas que a lo mejor son recurrentes en la literatura, pero que presentados e hilvanados de la manera que lo hace Negrón,
lo hacen muy interesante. Hay una dura realidad venezolana que es planetaria, pero también uno tiene que centrarse en su mundo y está estremecida por cambios de paradigmas actualmente. Yo creo que esta feria es un cambio de paradigma. Este capítulo, Miranda o capítulo Varina o los diferentes capítulos de las entidades están hablando de un considerar y de una visión global de la venezolanidad. Y no de que, creo que lo recuerdan, refrán, porque los refranes son muy sabios, Caracas es Caracas, y lo demás. Sí. Entonces yo creo que estamos superando hasta paradigmas de ese tipo. El libro de las cicatrices, para las personas que nos están escuchando aquí el día de hoy, se divide en dos partes. Una que me impactó nada más el título, que es La memoria de los huesos, y una segunda donde podemos ver el clima de la obra titulado Mi Sarajevo. En ambas partes hay una serie de personajes, ¿verdad?, que matizan todo conductualmente, y el peso está en una mujer que lleva el nombre de Lorena Díaz, que es una detective, que es antropóloga forense, creo que ella hace match con nuestro autor, y Pablo Linares, que es un epistemólogo, y ambos están centrados en saber el porqué de la desaparición de Silvana Guzmán. Además de un obsesivo y controlador personaje, como puede ser Augusto Zuluaga, que es el esposo de la hermana de Silvana, Pablo Guzmán, quien guarda un secreto que le atormenta y bueno, que quizás puede Negrón hacernos el favor de velarlo en los capítulos cuando uno está leyendo. Hay una cantidad de personajes, está Federico Kolokowski, que es otro personaje a conocer, el cual expresa una idea que para mí retrata mucho a nuestro autor, que está en la página 195 y dice: la clave del éxito está en la planificación, no se trata de grandes talentos, sino de disciplina. Yo que conozco el ejercicio académico desde que estaba en la maestría de filosofía de la guerra, creo que sí, que muchas cosas pueden tener talento, pero sin disciplina no hay consolidación. Esto es una opinión bastante personal. Y bueno, parafraseando a este personaje del libro de las cicatrices, les digo que Negrón ha demostrado poseer talento y mucha disciplina para construir personajes, hilvanar una historia y acoplar además al lector para que reflexione sobre el contenido feminista y del respeto a la diversidad sexual. Es otra de las cosas paradigmáticas con las que estamos trabajando, ¿no? Ese respeto por la vida humana en general se puede ver en las obras, pero sobre todo mucho en esta historia del libro de las cicatrices. Sé que los lectores además van a encontrar un agregado y es la mirada del autor sobre el ambiente. Por eso decía que era un plus si eras caraqueño, ¿no? Porque bueno, está Caracas, está Maiquetía, están calles que uno puede reconocer en la narración, están casas de estudios emblemáticas, ¿verdad?, que uno conoce, sea uno egresado de ella. La narración logra en estos ambientes, ¿verdad?, que el ambiente desborde su función de marco para resignificarse en la acción. Y creo que esa habilidad o esa técnica como narrador la valoro mucho, porque no es enmarcarlo en un lugar, sino que el lugar tenga personalidad. Hay una frase que resuena mucho entre las hojas de este libro y que también la quiero señalar como: la cicatriz es el recuerdo hecho carne. U otra que me impactó que dice: entendiendo que no tenía tiempo para ir contra siglos y prejuicios, decidí dejarlo. Y creo que no es así, porque realmente en el caso de Negrón pone el dedo en la llaga y pone en frase de otro personaje que no le gustaba sentirse en la espalda con la triste mirada de quien se queda. Y yo creo que ahí hay identificaciones cuando uno lee como lector, porque todos hemos tenido alguna vez en la vida esa sensación, la mirada al partir o siendo la mirada del que mira porque se queda. En todo caso, todos hemos tenido cicatrices, porque de alguna manera desde que nacemos tenemos la primera cicatriz del llanto para entrar a esta vida. Unos más, otros menos, pero ahí va. De alguna manera yo creo que este libro tiene un hilo conductor que trata de hilvanar las cicatrices de este país. Y bueno, esas cicatrices siguen intentando ampliar una historia contemporánea, una historia cultural y errores como el feminicidio. Y yo creo que este punto es muy resaltable en esta obra del libro de las cicatrices. El feminicidio, que es el asesinato de mujeres que puede ser por parte de hombres o no, y por diversas razones, no específicamente por el desprecio o el placer o el sentido de propiedad de las mujeres,
se distingue del feminicidio, que es el conjunto de delitos de lesa humanidad que se contienen en crímenes, en secuestros y desapariciones de niñas y niños, pero en un cuadro institucional. Y yo creo que sobre eso es importante alertar, porque no es igual la responsabilidad, ¿verdad?, en ambos crímenes, el feminicidio o el femicidio. Se trata entonces de una fractura del Estado. Yo creo que nosotros en este momento, en las reivindicaciones de la ley que estamos haciendo, se va a incorporar justamente el feminicidio como esa responsabilidad del Estado frente a el asesinato de mujeres. ¿Por qué? Porque al no estar contemplado en la ley puede favorecer impunidad. Entonces, como no está tipificado, se puede desdibujar como un acontecimiento trágico que pasa. Se trata entonces de que enmendemos a través de esa conciencia que podemos hacer a través del libro de las cicatrices, que haya una conciencia de esos crímenes violentos que no deben suceder. En el caso del libro de las cicatrices, para las personas que nos están aquí escuchando y que agradecemos la presencia que están aquí con nosotros, es la corrupción y las diferencias sociales políticas que, como dice otro autor, que es Antonio Guzmán, que es el padre de Silvana, son eventos, ¿verdad?, que lo llevan a desear paz. Y uno puede sentir que no es lo que él debe sentir. Sin embargo, yo creo que cuando uno va leyendo la novela y cuando él dice, ¿acaso debo ser juzgado por desear un poco de paz? Pero yo creo que todos merecemos plenitud en nuestra vida. Yo creo que todos venimos a ser felices y que ha habido una construcción social y cultural que pareciera que todo es desde la culpa y el dolor para el merecimiento. Entonces creo que toca muchas cosas, dependiendo de quien lo lea, ¿no? Me he permitido, Negrón, descontextualizar todas estas frases para presentarles esta novela, para invitarles que abran su compuerta, que se adentren en la historia de Silvana, de Paula Guzmán, de Lorena Díaz, de Antonio Zuluaga, de Fabricio Kolokowski, de Tina Fernández, de Octavio Sigman y muchos más. Porque esta novela, todos los que nos escuchan, nos invita a seguir construyendo un país crítico, que evidentemente tiene errores, pero donde tiene que haber una justicia para todos. Tenemos dado ya un país geográfico, a Venezuela, con unas coordenadas por los 4 condados, norte, sureste y oeste. Y a nosotros nos toca trabajar en el país moral, en el país social, en el bienestar general. Eso lo vamos a hacer desde la educación y eso lo podemos hacer de una herramienta maravillosa como es la lectura. No la lectura como un hábito que siempre va a producir mecánicamente un resultado igual, sino desde la lectura crítica que nos va a permitir reconstruir y reamueblar el imaginario cultural venezolano. El momento que vivimos demanda abandonar lo accesorio de la sociedad, lo vano. No podemos realmente perdernos en el tráfico de lo mercantil, de la frivolidad, de excesos cotidianos contemporáneos. Tenemos que iniciar una mirada distinta y bueno, yo creo que el autor logra esa mirada con esperanza, colorida de futuro, cuando uno termina la obra. No me queda sino darte las gracias por permitirme ser parte de este momento, igual a y al realmente considerarme, expresar nuevos augurios en esta feria que estamos en Capítulo Miranda. Sé que eres un muchacho joven, venezolano, valioso, y bueno, yo te diría que no te detengas en contar historias, y creo que, como dice uno de los personajes, no hay accidentes, hay humanos provocando destinos. Eso no lo digo yo, lo dice uno de los personajes. Yo creo que eres un provocador de la literatura venezolana contemporánea y bueno, me siento muy orgullosa de poder estar aquí contigo el día de hoy. Gracias. A ti, Sara, realmente extraordinario. Claro. Después de esto, ¿qué vas a decir? Mira, aquí estamos en una feria, seguimos. Nos vamos para la casa. ¿Qué más queda por decir? Hice mi trabajo porque lo merece. No, la verdad que es muy simpático cuando uno se consigue con el autor y el autor siempre se niega a sí mismo de las posibilidades que tiene su libro. Entonces, bueno, ahora sea antipático contigo. ¿Qué nos dices tú? Bueno, no sé si se está escuchando bien. Claro. Una de las cosas que, en primer lugar, agradezco siempre son las cosas maravillosas que pasan, ¿no? Y que uno siempre dice, bueno, ¿qué es? Es el destino, es la metafísica, pero hoy es el día del antropólogo. Ah, mira. Hoy es el día del antropólogo, del sociólogo y del antropólogo.
Y además es muy significativo que esté sucediendo justo aquí, porque me refiero a esta Feria del Libro capítulo Miranda y aquí en Guarena, porque Guarena es una parroquia relacionada con la combatividad, con ese ser, digamos, que tiene el venezolano en su ADN, no sé cómo llamarlo, pues esa historia que se convierte en pueblo y se transforma en eso, pues en esa actitud de siempre tratar de transformar las cosas en pos de que sean mejores, ¿no? Lo digo porque cuando a mí me preguntan, ¿no? Y quería comenzar por aquí, bueno, ¿por qué la antropología? ¿Por qué decidiste estudiar antropología? Era porque yo necesitaba darle un sentido al mundo. Es decir, yo no me veía estudiando Derecho, no me veía estudiando Ingeniería. Yo escogí estudiar antropología en primer año del bachillerato y no lo cambié más. Y cuando me entregaron la planilla, yo llené mis 3 opciones, antropología, antropología, antropología. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿qué hay de antropólogo en ti o qué es la antropología? Yo digo, señalo el libro, señalo las cosas que escribo. Porque la antropología de alguna manera me dio una visión particular de ver la sociedad, de ver, digamos, esa capa oculta, lo que yo llamo el ángulo invisible. Eso es como una metáfora del fútbol. A ver, en el fútbol, en la arquería, en la portería del fútbol, hay un área que dice el lugar donde tejen las arañas, que es el ángulo más difícil a alcanzar por el arquero, por el portero. Ese ángulo donde tejen las arañas es lo que llamo el lado o el ángulo invisible de la literatura. Y la antropología constantemente a través de su práctica teórica lo invita o lo reta a uno a mirar a ese lugar. ¿Qué es lo que nosotros no estamos viendo de la sociedad? Es decir, ahorita estamos en esta feria del libro, está sonando una música por allá, está la gente caminando. ¿Qué nos dice esto de este lugar, de este momento? Foucault decía una cosa que a mí me gustaba mucho. Él decía que no hay que preguntarse por qué las cosas son, ¿no? Él decía, ¿por qué ocurren como son y no ocurre otra cosa? ¿Por qué ocurre esto de esta manera particular y no ocurre otra cosa? Entonces, en esa otra cosa es donde se reta al escritor o se reta al investigador, en este caso al antropólogo, a tratar de entender, bueno, porque no podía ocurrir una cosa diferente. Y entonces allí uno tiene que ir hacia la historia de la gente, tiene que ir hacia la historia de los pueblos, de las sociedades y comenzar a construir. Esta novela nació con una motivación, que era contar un hecho específico, que era la toma del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela por un grupo de estudiantes en marzo del año 2001. Ese grupo de estudiantes, bueno, de diferentes tendencias, desde los más ultrosos hasta los más, no reformadores, desde los más conservadores en la forma de hacer la lucha. Todo ese grupo de estudiantes se hilvanó y se conformó en una fuerza que tomó el Consejo Universitario para pedir lo que pidieron los mismos estudiantes en los años 60. Un repensar de la universidad, un renacimiento de la universidad. Y bueno, esa experiencia a mí me marcó mucho. Me marcó mucho en particular porque, bueno, yo venía de Trujillo, no estaba acostumbrado a esas electrochocs en la sociedad, levantarse un día en una carpa e ir a arrastrar estudiantes para que se sumaran a una asamblea. Realmente eso me hizo mucho quien soy ahora. Y yo siento que yo le debía a mi vida y en general a la gente que he conocido, cuyas vidas están aquí. Son muchos personajes, es decir, Ronnie, por ejemplo, que es adicto a videojuegos, existe. Es un ser humano que existe, que es editor en Telesur, que me enseñó qué son los juegos de rol. Yo no los conocía, pues. Entonces, todo ese tipo de personajes yo necesitaba darles un sentido y ponerlos en un lugar, ¿no? En un lugar de este imaginario que estoy construyendo en los diferentes libros. Y una de las cosas que más me marcó fue ver a las mujeres luchando. Es decir, yo vengo de Trujillo, donde la mujer, o bueno, el papel de la mujer está muy acotado en la casa, con unos determinados valores, y de repente, bueno, me enfrento a esta nueva realidad, una Universidad Central de Venezuela donde las mujeres toman el liderazgo, donde son las que encabezan las marchas, las que son las que frentean contra los cuerpos policiales. Y yo dije, eso fue para mí un antes y un después. Porque te permite entender y entrar a otras lógicas. Y estar en ese constante ejercicio de entender esas lógicas es, creo yo, lo que realmente hace nutritivo a la literatura.
porque la literatura intenta, bueno, darle explicación a esas cosas que uno aparecen, pero uno dice, ajá, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa esto para la gente que lo lee, la gente que lo vivió, para los recuerdos de la gente que estuvieron allí? Entonces, bueno, no quiero decir que con eso o con ese otorgar significación quiero decir que esta sea la verdad, pero es una interpretación hacia esos hechos, porque de alguna manera no podemos dejarlo en el vacío. Decía la profesora algo muy importante con respecto a Antonio Guzmán, que él decía que nacer es la primera afrenta que nosotros le hacemos al vacío, la originaria e indeleble cicatriz, solo nacer. Ya allí entramos digamos, a un entender un mundo que está en constante conflicto y nosotros a través de la literatura empezamos a ordenarlo. Lo que ha hecho los pueblos, creo yo, y los seres humanos a lo largo de la historia, a través de contar la historia, a través de esas cosas que se decían alrededor de la fogata y luego colocándolo en los muros y luego a través de la imprenta es tratar de transformar eso que ocurre en algo que tenga significado. Les decía yo que la mujer, desde mi formación, desde niño, ha cumplido un papel vital en mi vida, porque los diferentes roles que he visto en las mujeres, ya sea mi madre, mis profesoras, mis colegas y tal, me han permitido usarlas como una manera de entender esta sociedad que nosotros estamos viviendo. Cuando llego a la UCB y me enfrento a estas mujeres que lideraban grupos enteros, que daban órdenes, que decían hacia dónde debíamos ir, que pintaban e imaginaban un futuro a 30, 40, 50 años, yo decía, yo algún día tendré que escribir de esto. Y les quería comentar que al final lo logré. Lo logré en este libro. No está completo, evidentemente, porque como ustedes se van a dar cuenta cuando vean esto en unos 150 años, todas las cosas que voy a hacer de ahora en adelante van a tener que ver con eso. Y les quería leer una interpretación que yo hago de las diferentes mujeres o los diferentes liderazgos que yo vi en la Universidad Central de Venezuela en ese 2001, tienen concreción en Guzmán. Entonces Silvana representa ese arquetipo y yo lo narré aquí y yo quería leérselos a ustedes. Decía así: no pude evitar recordar que para Silvana la universidad solo tenía sentido a través de la causa política. Su obsesión era desentrañar los mecanismos de injusticia social que atravesaban cada aspecto de la existencia. Era ella contra el sistema opresor. Su búsqueda era constante y la llevaba a establecer vínculos con quienes pensaba pudieran ayudarla. Cierta vez, recordó Pablo, invitó al pequeño grupo que le orbitaba a una reunión clandestina en la que un profesor de sociología explicaría las razones del por qué Bakunin era, a su parecer, el hombre más sabio que había nacido. Este profesor tomaba un pupitre y hablaba sin parar 2 horas seguidas, mientras otro muchacho, un joven asistente, vigilaba la puerta. Eso ocurrió. Silvana estaba extasiada, aunque el resto no compartía su entusiasmo. Asistieron unas cuantas veces más e incluso se sumaron en la colaboración de un periódico que imprimirían con ayuda de los grupos de izquierda que por vez primera en 200 años de historia republicana habían llegado al poder. Pero todo se vino abajo cuando Silvana entendió que su fallido mentor, entre cháchara de colectivismo y una que otra poesía revolucionaria, quería seducirla. Así que reunió al grupo una tarde, les informó que ella ya no se sentía en un movimiento, sino en una emboscada para saciar la lascivia de la edad madura. Ese fue el fin del periódico y de la etapa anarquista. Luego pasó por el marxismo, pero terminó optando por el feminismo, que entendía como una etapa superior al socialismo. Esa era Silvana. Ese era el grupo de mujeres que yo conocí en el 2001. Es el grupo de mujeres que la sociedad venezolana ha venido conociendo a lo largo de su historia. Y es la historia que quise contar aquí, a través de una excusa. Porque al final lo compartía y es muy bonito todo lo que me dice Casal, que ha influido mucho en mí, igual que la profesora, en la forma en que abordo los textos, al final toda la técnica, todos los recursos son excusas para contar historias. Al final, la gente yo dejé ver, cuando empecé, yo les debo hacer una confesión. Cuando uno empieza en este mundo, uno está muy preocupado, ¿no? Por, cómo va a ser juzgado, sobre todo, cómo va a ser evaluado por los lectores, por los críticos, etc. Y entonces, para cuidarse, uno se apertrecha
uno lo aprende en la universidad, para eso es que es la educación, para malformarlo en ese sentido. Entonces uno se apertrecha de una serie de opiniones externas, ¿no? Acerca de lo que debería ser un escritor. Entonces, bueno, el escritor tiene que dominar la metáfora de esta manera, tiene que dominar el ángulo de contar la historia de esta manera, hay decálogos, hay técnicas, etc. Y un día yo me paré y dije, yo voy a contar esto como, como lo estoy sintiendo. Voy a tratar de hacerlo de una manera seductora, de una manera agradable, de una manera lógica, de una manera coherente, pero que no mate eso que trato de decir. Porque lo que trato de decir es una energía que no se puede aprender, es decir, no se puede agarrar. Es una cosa que me hace distinto a mí, hace distinto a Sara, hace distinto a Casale en la manera en que escribe. Es una energía que solo te pertenece a ti. Y entonces, al desprenderme de esa necesidad de adecuarme a un molde, creo que comenzó a fluir una manera particular de contar las cosas, ¿no? Y digamos, en el Love, en el Rey de las Cenizas, surge esa nueva necesidad de decir las cosas y de contarlas. Entonces, yo los invito, de verdad, a que lean ese libro como, digamos, como no el testamento, sino más bien la confesión de ese estudiante del 2001 que durante 20 años se fue haciendo de esas herramientas para poder contar lo que vio y lo que sintió. Y como te decía, que no existen las cosas azarosas. Importante, y yo siempre termino así porque tengo que terminar con un punchline. Tienen que tener unos punchlines, pero este punchline lamentablemente no es un punchline que a lo mejor nos deje en alto, pero sí nos deja con la necesidad de que la literatura sea, y yo me copio eso de Erika Ortega Sanoja, de que la literatura sea combativa, porque o la literatura es combativa o no es literatura. Debe realmente mover las entrañas, decir algo. Kafka decía, si la literatura no es como un hachazo directo al cráneo, no sirve. Entonces, no es casual que esté yo aquí, en Guarenas, hoy, porque además, como yo había dicho, que le había dedicado este libro a Mayel, que le había dedicado este libro a tantas mujeres. En Venezuela murieron en el año 2019 240 mujeres víctimas de femicidio. 240 mujeres víctimas. Es realmente una pandemia. Entonces, este libro lo que intenta es tratar de traer al debate, tratar de mover esas entrañas y que el debate se convierta en acción. Porque así como se lo dediqué a Mayel, yo le quería dedicar este libro. No es por casualidad que haya ocurrido esta feria del libro aquí en Guarena, porque le debemos, como les decía, justicia. Le dedico este libro, si esto puede contribuir a la justicia, a Sofía Yáñez Romero. El pasado 24 de enero, recientemente, el pasado 24 de enero en Guarenas, Estado Miranda, Sofía Yáñez Romero, de 12 años de edad, fue abusada, golpeada y lesionada en sus partes íntimas con un objeto contundente para luego ser lanzada del piso 7 del bloque 40 de la urbanización Menca de Leoni. Allí. No es casual todo lo que está pasando. Es la necesidad de que esto sea solo una excusa para llamar la atención y movilizar a la acción y que esa acción se convierta realmente en hechos. No podemos permitir que Sofía, que el destino de Sofía sea la impunidad. Lo conversaba con Casal, acerca del sentido del libro. Yo le decía, yo quiero un libro de la justicia. Un libro que hable sobre la justicia. Me importa si en la realidad real, en la de carne y hueso, en la dura, en la que tocamos, hayan momentos en los que eso no se consiga. Al menos trataré de que el lector se quede con la idea de que eso es algo por lo que debemos luchar. Entonces, bueno, les dejo ese mensaje, les dejo también la invitación a que lean el libro. Le doy el agradecimiento una vez más a Raúl por la paciencia, por la confianza, por realmente constantemente estarme llevando más allá, que creo yo que es el papel de un editor, de un lector, de un amigo, siempre llevar a la persona más allá de sus límites,
para que podamos ver ese ángulo invisible del que hablamos. Y a la profesora Sara Otero por las palabras amables y también porque ella en ese transcurso de vida académica me enseñó que también la disciplina es parte fundamental del arte y del talento. Así que muchísimas gracias y gracias por esta invitación. Muchas gracias, José. Sí, que no solamente la literatura es el arte, tiene que tener ese papel constructor, ese papel crítico en cualquiera de sus manifestaciones, no solamente la literatura. Y si bien es cierto que uno acude a los institutos a formarse, bien sea como para escribir, o para pintar, o para interpretar música, esa formación se queda en un lugar y le toca a la persona, al artista, de formar su sentido nuevamente para aprender la realidad de otra manera y transformarla en un producto. Es un proceso súper interesante el que hace el arte. Por eso es que tiene en general esa función social. Yo lo veo. Bueno, extraordinario. La verdad que has tocado, yo no lo llamaría el libro de las cicatrices, sino el libro de las sensibilidades realmente, porque nos coloca en la parte sensible de lo que estamos viviendo. No debiste haber dicho eso en público. Debimos haberlo reservado. No, la verdad, no, porque muchas veces uno piensa, no, los libros tienen un título. Humberto Eco decía, le pongo el nombre de la rosa, pero si no tiene, pudo haber sido el nombre de algo, pero no tiene nombre. Entonces, hace toda una disertación sobre el título y el... ¿Puedo hacer una recomendación? Sí. Me disculpan ahí. Yo quiero hacer una recomendación de verdad para todos los que están, digamos, iniciándose y los no iniciados, para profanos y no profanos en el mundo de la literatura. Lean un libro que se llama Gracias Medios de Comunicación, donde se hace una recolección de entrevistas a editores, escritores. ¿Lo has leído? Bueno, vamos a hacer, te voy a pasar ese libro. Es más, vamos a salir a comprar ese libro ahorita. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo del título. Porque en estas entrevistas que hace el autor, el que escribió ese libro, Gracias a Medios de Comunicación, les voy a dejar a usted la tarea de que busquen quién es. Se hace ese ejercicio acerca de cómo se construye el libro, tanto desde la mirada del editor como la mirada del escritor. Cuando dices lo del título, tienes mucha razón. Cuando dices lo del arte y su función, tienes mucha razón. Entonces, realmente... de verdad, si tú quieres iniciarte, como propaganda, pero es verdad, si tú quieres iniciarte en el mundo de la literatura, digamos, entrándole a la lógica de ese mundo y de las sensibilidades que habitan en él, ese es un primer buen umbral que cruzar. Muchas gracias, José. La verdad es que asistimos a un extraordinario libro, cierra un capítulo y que la verdad ahora recomiendo para esto, y ya le hemos hablado, en trabajar el libro como la trilogía. Entonces es algo que vamos a seguir trabajando y vamos a presentarlo en una próxima feria como la trilogía de Caracas. Es los 3 libros que son lo que, para que el lector vea en todas sus partes las diferentes facetas, las diferentes formas de ver una ciudad, unos seres y unas vidas. Entonces, en algunos lados no está la justicia, en otros pareciera que sí, en otros pareciera que es lo que nos... es una manera de vivir, pero ahí está conjugado todo. Es esta diversidad que estamos viviendo y bueno, es parte de la literatura que presenta José Negrón y que la verdad que lo felicito. Muchas gracias, José Negrón. Bueno, nos vamos para una próxima actividad en esta feria del libro, la feria La Filben Guarenas, y será hasta la próxima. Muchas gracias.